La tragedia es recurrente. Las masacres son una oscura habitualidad en la sociedad norteamericana. La novedad en este caso, la novedad de la última masacre ocurrida en Texas, es que esta vez el blanco fueron niños. 19 niños, además de 2 maestros, murieron en la masacre que desató un joven de 18 años que se dirigió con un AR-15, un Colt AR-15, que es un fusil de asalto, un arma de repetición, un equivalente a lo que es el M16 o el M4, son armas de guerra, a una escuela primaria, y disparó a mansalva. Siempre el debate pone en el medio de la mesa de discusión el mismo tema, esa tradición que se tradujo en una cultura de las armas y en un derecho ilimitado a poseer armamentos. ¿De dónde viene? ¿Por qué existe en los Estados Unidos, a diferencia de en la mayoría de los países del mundo, una cultura de la posesión de armas de guerra? Bueno, tiene que ver con el origen mismo del país. Los colonos de las originales 13 colonias situadas en la costa este, en un momento determinado empezaron a adentrarse en el territorio, luchando con sus propias armas y conquistando ellos mismos territorios que pertenecían a pueblos nativos, a comunidades indígenas. Sobre esos territorios conquistados por los miembros de las 13 colonias originarias que iniciaron la expansión hacia adentro del continente, fueron reacios a pagar los impuestos cuando venían los cobradores de la corona británica a querer cobrarle impuestos por esos territorios, ¿no? Con las armas empezaron a defender el derecho a no pagar impuestos por territorios que habían conquistado ellos mismos con sus propias armas. Cuando la corona británica quiso quitarles esas armas para poder cobrarles los impuestos, esos colonos apuntaron sus armas contra los soldados de la corona británica. Ahí se inicia la lucha por la independencia de los Estados Unidos, que por supuesto tiene muchos otros hitos, como el Tea Party de Boston. Pero en ese momento, cuando la corona quiere quitarle las armas con las que defendían el derecho a no pagar impuestos por las nuevas tierras conquistadas por ellos, hay una de las chispas en el origen de la guerra revolucionaria que establecería la independencia. Y luego, creado el Estado independiente norteamericano, la conquista del oeste, el avance, la expansión territorial hacia la otra costa, convirtiéndolo en un país continental, no se hizo a partir de un ejército que derrotó a los dueños originarios de esas tierras, los apaches, los comanches, los sioux, los cherokees. No, el Estado le daba un Colt y un Winchester a cada uno de los colonos que recibían un título de posesión de tierras en el medio de los territorios de los pueblos originarios, de los indígenas. Entonces, los colonos, con esas armas, iban a defender y a conquistar las tierras sobre las cuales el Estado les había dado títulos. O sea, el hecho de que el lejano oeste, el Far West, haya sido conquistado sobre todo a través de colonos con sus propias armas, peleando contra los indios, que eran los originarios de esas tierras, fortalecieron la concepción de un derecho ilimitado a la posesión de armas. Esa mirada se va a plasmar, o esa cultura de las armas, se va a plasmar sobre fines del siglo XVIII en la segunda enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos. Concretamente, en el año 1791 se establece la segunda enmienda que garantiza una serie de derechos, entre ellos el de expresión, pero también el derecho a la posesión de armas. Ese derecho se fue fortaleciendo además a lo largo del siglo XIX, mientras el territorio se expandía a través de esos colonos que con sus Colt y sus Winchester peleaban por las tierras. Aparecía una nueva clase en los Estados Unidos, los inventores de armas que se convertían en poderosos empresarios. Samuel Colt, Oliver Winchester, Horace Schmidt, Daniel Wesson, no solo inventaron armas. Samuel Colt inventó el revólver con el tambor que gira. Cuando era muy joven trabajó en un barco y navegando un día mirando el timonel, viendo cómo giraba el timón, le vino a su cabeza la imagen de lo que necesitaba un arma para no ser cargada después de cada disparo, como eran los anteriores trabucos que se utilizaban. Entonces inventó el tambor que rota. Así nació el revólver, y Samuel Colt, además del inventor del revólver con tambor que puede hacer hasta 6 disparos sin tener que recargar el arma, se convirtió en un gran empresario, un gran fabricante de armas. Lo mismo Oliver Winchester, el que inventó el fusil al que no había que recargar abriéndolo y poniéndole balas, sino simplemente moviendo una palanca abajo. Así también vinieron los otros inventores, Horace Smith, Daniel Wesson. Nació la empresa Smith & Wesson, ¿no?, que fue una fabricante de armas poderosísima también. O sea, en la clase de los inventores y en la clase de los empresarios que nacen fuertes en el siglo XIX, también se explica la cultura de las armas, que se va a plasmar en 1791 en la segunda enmienda. Pero esa segunda enmienda, que otorga el derecho a la población, al ciudadano, a poseer armas, empieza a ponerse en debate cuando irrumpe el flagelo de la masacre, ¿no? El flagelo del psicópata que entra a un lugar público con un fusil de repetición, con un arma de repetición, con un fusil de asalto, y empieza a disparar a mansalva y comete un exterminio sin una razón lógica. Repudiable va a ser siempre, pero puede ser lógica y no absurda. Acá siempre son motivaciones absurdas los que provocan las masacres. En un principio, las primeras masacres tenían que ver sobre todo con locuras generadas en la guerra. Excombatientes en la guerra de Corea, que fue de 1950 a 1953, y luego, sobre todo, a partir de la década del 70, excombatientes en Vietnam. La larga guerra que abarcó la década del 60 en Vietnam, bueno, generó psicópatas que entraban y baleaban lugares públicos y cometían masacres porque sí. Entonces empezó a debatirse la segunda enmienda. Apareció la pregunta de si el derecho a poseer armas es un derecho ilimitado. En definitiva, en todos los países del mundo o en gran cantidad de países del mundo existe el derecho a poseer armas, pero una cosa es poseer un revólver, una pistola, y otra cosa es poder poseer, tener derecho y acceso a fusiles de asalto, a armas de repetición, a armamento de guerra. Ese es el rasgo particular que establece la interpretación vigente de la segunda enmienda en los Estados Unidos. Por eso el mal recurrente de las masacres absurdas se da en los Estados Unidos. Violencia existe en todos lados, psicópatas hay en todos lados, pero la posibilidad de acceder tan fácilmente a fusiles de asalto, bueno, hace que las masacres de ese tipo ocurran más en los Estados Unidos que en el resto
del mundo. La cuestión es que, desde mi punto de vista, no hay una obligatoriedad de entender la segunda enmienda como un derecho ilimitado. Desde mi punto de vista, incluso es absurda entenderlo como tal. Y esa aplicación absurda se ve de distintos modos. Por ejemplo, hace 2 años, en el 2020, en plena pandemia de coronavirus, un grupo de hombretones armados con sus fusiles de asalto entraron al Capitolio de Lansing, la capital de Michigan, a protestar contra la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, que en ese momento había dispuesto una serie de políticas sanitarias que a estos tipos les molestó. Entonces protestaron con armas de guerra, ocupando el Congreso local, la legislatura local, el Capitolio de Lansing. ¿Y qué argumentaron cuando dijeron, pero cómo van a entrar con armas de asalto a un ámbito legislativo? Bueno, es la interpretación de la segunda enmienda, ¿no? La interpretación como un derecho ilimitado. Acá aparece el absurdo que solo se explica por el poder y la gravitación de los grandes lobbies de las empresas de los armamentos, sobre todo la Asociación Nacional del Rifle. Las empresas de armamentos, las que hacen fortunas con la venta masiva de todo tipo de armamentos, están bien organizadas en lobby, tienen un poderío de lobbies que logra siempre cohibir a la política, logra siempre la genuflexión de la política, logra siempre sobre todo el apoyo de los conservadores y ni qué decir de los ultraconservadores, para que la interpretación de la segunda enmienda siga siendo la de un derecho ilimitado, a pesar del flagelo que provoca. Pues bien, hay que decirlo también, el acceso tan fácil y libre a los armamentos de guerra no es la única razón, no es la única causa. En todo caso es el instrumento con el que se puede cometer una masacre. Pero después hay otra causa, otra razón, porque hay muchas sociedades donde hay armas de guerra, fusiles de asalto distribuidos masivamente. Por ejemplo, las muchas sociedades que tienen la organización militar en los llamados ejércitos populares, o sea, donde la sociedad tiene armas de guerra. Israel, Suiza tiene esa modalidad de sistema defensivo. En cada casa hay un arma de guerra por si el país es invadido. Sin embargo, nunca en esos países ocurren masacres. En Estados Unidos, además del lobby de los armamentos para mantener una interpretación lunática de la segunda enmienda de la Constitución, lo que hay es otra razón, otra causa que está en la psiquis de la sociedad, una causa oscura y por ahora enigmática.